Cuando dijo el nombre de mi abuela, parado junto a su Mercedes-Benz negro, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Este hombre elegante con facciones árabes y mechones plateados en el cabello acababa de decir: «Te pareces tanto a Esperanza. Esperanza García». Y después añadió en voz baja: «Yo fui su esposo». ¿Ustedes le habrían creído a un desconocido que apareció de la nada diciendo que conoció a su abuela muerta? Porque yo estaba a punto de descubrir que esta confesión cambiaría mi vida para siempre. Ese martes empezó como cualquier otro día común y corriente. Iba corriendo a mi sesión de entrenamiento matutina en el gimnasio donde había estado trabajando como instructora por 3 años. Llevaba mis tenis deportivos favoritos, esos que ya tenían las suelas gastadas pero que me daban suerte, unos leggings negros que me quedaban perfectos y una playera rosa que se me había desteñido después de tanto lavarla. Mi cabello castaño lo llevaba recogido en un chongo despeinado después de ducharme rápidamente en casa, y cargaba mi bolsa del gym que se veía bastante maltratada pero que me acompañaba fielmente desde que empecé a trabajar. Mi vida era simple y predecible como un reloj: despertar a las 5 de la mañana, ducharme, desayunar algo rápido, irme al gimnasio, dar clases hasta las 2 de la tarde, regresar a casa al departamento que compartía con mi mamá, ayudarla con los quehaceres, ver televisión y dormir. Sin lujos, sin extravagancias, sin sorpresas. Estaba acostumbrada a contar cada peso que gastaba, a revisar las ofertas del supermercado, a usar el mismo champú barato que compraba mi mamá. Era una vida sencilla pero honesta. Ese día tenía que llegar temprano porque había programado una clase de spinning a las 7 de la mañana con un grupo de señoras que eran muy exigentes. Siempre me pedían que pusiera música más fuerte, que aumentara la intensidad, que las motivara gritándoles como si fueran atletas profesionales. Me gustaba ese grupo porque me pagaban bien y siempre dejaban propina. Cruzando la calle cerca del barrio rico donde a veces tomaba clientes privados para sesiones de entrenamiento personal, escuché un carraspeo suave pero insistente. Me di la vuelta y me quedé completamente helada. Un Mercedes-Benz negro con vidrios polarizados estaba estacionado perfectamente en la acera, y junto a él había un hombre que calculé de 60 y tantos años usando un traje impecable de color gris oscuro. Era alto, con una postura noble y elegante, piel morena que se veía cuidada, ojos oscuros muy expresivos y sienes completamente canosas que le daban un aire distinguido. Me estaba mirando con una expresión que no podía descifrar, como si hubiera visto un fantasma. «Disculpe», dijo con un ligero acento árabe que le daba un toque sofisticado a su voz. «¿Puedo hablar con usted un momento?» Mi corazón empezó a latir más rápido y inmediatamente me puse tensa. Todos los escenarios posibles pasaron por mi mente como película de terror: hombre rico, carro caro, mujer joven sola en la calle. Había escuchado demasiadas historias de chicas que desaparecían así. Pero algo en su mirada no era depredadora o amenazante, sino más bien confundida, como si él mismo no entendiera por qué me había detenido. «Llego tarde al trabajo», respondí secamente, instintivamente dando un paso atrás y apretando más fuerte la correa de mi bolsa. Levantó las manos mostrando las palmas, un gesto universal de paz, mostrando que no quería asustarme o hacerme daño. ¿Podría decirme su nombre? Es increíblemente parecida a una mujer que conocí muy bien hace muchos años. «Valentina», respondí por alguna razón que hasta ahora no entiendo. Tal vez fue su tono respetuoso, tal vez la tristeza genuina en sus ojos. «¿Por qué me pregunta?» Su cara cambió completamente. Las cejas se levantaron ligeramente, algo como dolor profundo brilló en sus ojos oscuros, y vi cómo sus manos temblaron apenas perceptiblemente. «Dios mío», susurró y su voz se quebró un poquito. «Pequeña Valentina». Ella decía ese nombre seguido cuando hablaba del futuro. Decía que algún día tendría una nieta llamada Valentina. Se me puso la piel de gallina completamente. Algo adentro de mi pecho se apretó con un presentimiento extraño y aterrador, como cuando sabes que algo malo va a pasar pero no puedes evitarlo. «¿De quién está hablando?», pregunté, aunque ya sabía en el fondo de mi corazón que no quería escuchar la respuesta. «De Esperanza. Esperanza García Morales. Yo fui su esposo». El mundo alrededor se detuvo por completo.
Los carros siguieron manejando, la gente siguió caminando por la banqueta, el ruido de la ciudad continuó, pero me sentí como si estuviera dentro de una burbuja de silencio. Esperanza García, mi abuela querida que murió cuando yo tenía apenas 10 años. La abuela que me enseñó a hacer tortillas, que me contaba cuentos de princesas antes de dormir, que me defendía cuando mi mamá me regañaba por travesuras. La abuela que rara vez hablaba de su primer esposo, solo a veces decía misteriosamente: una vez tuve a alguien muy especial, pero ese fue otro capítulo de mi vida. Mi nombre es Jamal, dijo suavemente, con una reverencia que me sorprendió. Jamal al-Mansouri. ¿Puedo invitarle un café? Le contaré sobre su abuela cosas que tal vez no sepa, cosas que guardé en mi corazón por 40 años. Debí haberme ido corriendo. Debí haber dicho no, gracias y haber seguido mi camino al trabajo. Debí haber pensado que era algún tipo de estafador o loco que había investigado sobre mi familia. Pero la curiosidad y alguna atracción magnética y dolorosa fueron más fuertes que el miedo y la lógica. Está bien, escuché mi propia voz decir. Pero solo media hora. Tengo que trabajar. Nos dirigimos a una cafetería pequeña y acogedora que estaba a 2 cuadras. El lugar tenía mesas de madera rústica, plantas colgantes y el aroma a café recién molido que me tranquilizó un poco. Jamal pidió un café americano negro, yo pedí un café de olla con canela, y me sentí extrañamente incómoda por lo galante que fue al jalar mi silla y cómo la mesera le sonreía obsequiosamente, claramente impresionada por su presencia elegante. En su compañía, con mi ropa deportiva y mi cabello despeinado, me sentí como una estudiante de preparatoria tratando de parecer adulta. Conocí a Esperanza en 1985, empezó, revolviendo su café con una cucharita de plata que había traído de su propio bolsillo. Ella tenía 22 años, yo 25. Acababa de mudarme de Qatar para empezar mi negocio aquí en México. Ella era. Hizo una pausa larga, mirando por la ventana como si pudiera ver el pasado en los reflejos. Era como luz del sol atravesando las nubes en un día gris. Su voz tembló casi imperceptiblemente, pero lo escuché perfectamente. Y en ese momento entendí que este hombre todavía amaba a mi abuela muerta con la misma intensidad que cuando era joven. Estuvimos juntos 2 años completos. 2 años que fueron los más felices de mi vida, continuó, y noté cómo sus ojos se iluminaron con los recuerdos. Quería casarme con ella como Dios manda, tener hijos juntos, construir una vida sólida. Quería llevarla a conocer a mi familia en los Emiratos Árabes Unidos, mostrarle el mundo. Pero Esperanza negó con la cabeza tristemente. Dijo que me estaba apurando demasiado, que quería demasiadas cosas muy pronto. ¿Qué pasó exactamente?, pregunté en voz baja, sintiendo que me estaba adentrando en secretos familiares que tal vez no debería conocer. Tuve que viajar de vuelta a casa por negocios urgentes, iba a estar fuera 6 meses arreglando la expansión de mi empresa. Cuando regresé, su voz se volvió más ronca, estaba casada con tu abuelo. Y embarazada de tu mamá. Algo se apretó dolorosamente en mi pecho. Me imaginé a mi abuela joven, probablemente confundida y dolida, escogiendo una vida segura y predecible con mi abuelo en lugar del amor apasionado pero incierto con este hombre que se había ido sin promesas firmes. ¿Nunca hablaron después de eso?, pregunté. Una vez. Fui a buscarla cuando me enteré. Estaba embarazada de 6 meses, se veía radiante pero triste. Me dijo que había tomado la decisión correcta, que necesitaba estabilidad, no aventuras. Me pidió que no la volviera a buscar. Jamal me miró directamente a los ojos. Fue la conversación más difícil de mi vida, pero respeté su decisión. Desde ese día, empezamos a vernos regularmente. No todos los días, pero sí varias veces por semana. Jamal me contaba historias sobre mi abuela que nunca había escuchado. Me pintaba una imagen de ella que era completamente diferente a la mujer tranquila y resignada que yo recordaba. Me habló de una Esperanza que soñaba con viajar por Europa, que quería aprender idiomas, que bailaba salsa hasta las 3 de la mañana. Decía que tendría una nieta especial, me contó una tarde cuando estábamos caminando por el bosque de Chapultepec. Decía que la llamaría Valentina y le enseñaría a ser valiente y decidida. No cautelosa y miedosa como ella se había vuelto.
Me sentía extraña e incómoda por cómo me miraba cuando decía estas cosas. Había algo cálido en su mirada, algo que empezaba como recuerdo paternal pero que a veces se transformaba en algo más profundo, más presente. Era como si estuviera viendo dos personas al mismo tiempo, el fantasma de mi abuela y a mí, Valentina, la mujer de 23 años que estaba frente a él. Jamal insistía en pagar absolutamente todo en nuestros encuentros. El café, las comidas, los Ubers cuando me llevaba a casa o al trabajo después de nuestras conversaciones. Yo protestaba cada vez, me incomodaba depender económicamente de un hombre que apenas conocía, pero él solo negaba con la cabeza con una sonrisa triste. Déjame hacer esto, por favor. Es lo único que puedo hacer por la nieta de Esperanza después de todos estos años. Sus palabras sonaban sinceras, pero había algo más en su tono que no podía identificar. Algo que me hacía sentir especial, no solo como una conexión con el pasado, sino como alguien importante en el presente. Gradualmente, me acostumbré a su cuidado y atención. A cómo me abría las puertas del carro, cómo escuchaba atentamente mis historias del trabajo sin interrumpir, cómo asentía seriamente cuando me quejaba de clientes difíciles o del cansancio de dar clases todo el día. Jamal nunca trataba de dar consejos no solicitados o sermonearme sobre lo que debería hacer con mi vida. Solo estaba ahí, presente, como una presencia firme y confiable en medio de mi rutina predecible. Un mes después de nuestro primer encuentro, me enteré casi por accidente de que era dueño de una cadena de restaurantes árabes de lujo por toda la ciudad de México, que tenía un penthouse en Polanco donde vivía completamente solo, que nunca había tenido hijos con ninguna mujer, que había construido un imperio gastronómico pero que había vivido 40 años sin compañía real. ¿Por qué nunca se casó después de mi abuela? Le pregunté una noche cuando estábamos sentados en su carro afuera de mi edificio. Era una pregunta que me quemaba por dentro desde hacía semanas. Estuvo callado por mucho tiempo, tamborileando los dedos nerviosamente en el volante de cuero. El silencio se alargó tanto que pensé que no me iba a responder. ¿Después de Esperanza? Finalmente dijo, no hubo nadie más que me hiciera querer intentar de nuevo. Nadie que me hiciera sentir que valía la pena arriesgar el corazón otra vez. Algo en su voz, una vulnerabilidad que no había mostrado antes, me hizo mirarlo más cuidadosamente. Realmente mirarlo, no solo escucharlo. Vi la mandíbula definida, el perfil distinguido, los ojos melancólicos pero expresivos. A pesar de sus 60 y tantos años, todavía era devastadoramente atractivo. Y de repente un pensamiento peligroso y completamente inapropiado me golpeó como un rayo. ¿Qué tal si él me ve a mí de la misma manera? Rápidamente descarté esa idea. Era absurda, era imposible. Él amaba a mi abuela, había estado enamorado de ella durante 4 décadas, y yo solo le recordaba a ella. Era natural que sintiera cariño por mí, pero no era nada más que eso. No podía ser nada más que eso. Pero con cada encuentro, algo dentro de mí estaba cambiando de manera irreversible. Jamal se había vuelto una parte esencial de mi rutina diaria. Me encontré anticipando sus llamadas telefónicas, eligiendo mis outfits preguntándome si él lo notaría, durmiendo por las noches recordando el aroma de su colonia cara y el sonido cálido de su risa cuando le contaba alguna anécdota divertida del gimnasio. Empecé a notar pequeños detalles que antes me pasaban desapercibidos. Cómo se le arrugaban los ojos cuando sonreía genuinamente. Cómo tamborileaba los dedos cuando estaba pensativo. Cómo pronunciaba mi nombre con un acento suave que me hacía sentir especial. Cómo se inclinaba ligeramente hacia mí cuando hablaba, como si mis palabras fueran lo más importante del mundo. Una noche de noviembre, después de 3 meses de vernos regularmente, me acompañó a mi edificio como siempre pero no prendió el motor del carro cuando yo estaba a punto de bajarme y despedirme. Valentina, dijo en voz baja, y había algo diferente en su tono. Hay algo que quiero enseñarte. Algo que tal vez te ayude a entender mejor quién era tu abuela. Fuimos a su penthouse por primera vez. El lugar era impresionante. Espacios abiertos con ventanas del piso al techo que mostraban toda la ciudad iluminada. Arte moderno en las paredes, muebles elegantes que claramente costaban más que mi salario de todo un año. Pero de alguna manera, el ambiente no me abrumó. Se sentía como un hogar, no como una exhibición de riqueza.
Cuando Jamal abrió la puerta de su estudio privado, jadeé audiblemente. Una fotografía de mi abuela colgaba en la pared principal. Era enorme, enmarcada profesionalmente con un marco dorado ornamentado. La joven Esperanza sonreía desde la fotografía con una felicidad que yo nunca había visto en la abuela que conocí. Y me quedé helada porque era como verme en un espejo del pasado, los mismos ojos verdes, la misma sonrisa amplia, la misma nariz pequeña, hasta la pequeña cicatriz arriba de la ceja izquierda que me hice cuando tenía 5 años. «Te pareces tanto a ella que a veces me duele mirarte», susurró Jamal, parado muy cerca de mí. «Pero al mismo tiempo, eres completamente diferente. Más atrevida, más decidida, más fuerte». Me volteé hacia él, y nuestros ojos se encontraron a una distancia que de repente me pareció demasiado íntima. Había algo nuevo en su mirada, algo que no había visto antes. No era solo el dolor nostálgico del pasado, sino algo que tenía que ver conmigo. Conmigo específicamente, Valentina, no con el fantasma de mi abuela. Jamal. Empecé, pero no supe qué decir. Las palabras se me atoraron en la garganta. Extendió la mano muy lentamente, como si estuviera en un sueño, y tocó mi mejilla con una suavidad que me hizo temblar. Su piel estaba tibia y sus dedos olían a su colonia cara. «Perdóname», dijo con voz ronca. «No debería estar haciendo esto». Pero no me alejé. En lugar de eso, cerré los ojos y me recargué en su toque, dejando que esa calidez extraña y abrumadora se extendiera por todo mi pecho como miel caliente. Por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba desear a alguien completamente prohibido. Las siguientes semanas se volvieron una tortura emocional para mí. Jamal no llamó por 3 días después de esa noche en su penthouse, y yo me volví loca preguntándome si había hecho algo malo, si lo había asustado, si había malinterpretado sus señales. Cuando finalmente volvió a llamar, actuó como si nada hubiera pasado, pero algo fundamental había cambiado entre nosotros. Se volvió más reservado, mantuvo su distancia física, evitaba tocarme incluso de manera casual. Y yo me di cuenta de que me había enamorado completamente y desesperadamente de él. Enamorada de un hombre que tenía 40 años más que yo. Que había amado a mi abuela durante la mitad de su vida. Que me miraba y probablemente veía a otra persona. O tal vez no. Esta incertidumbre me estaba destruyendo por dentro. Me volví distraída en el trabajo, llegué tarde a varias clases, dormía terriblemente y apenas podía comer. Mi mamá me preguntó varias veces qué me pasaba, si tenía algún problema con algún novio, pero no podía decirle la verdad. ¿Cómo le explicas a tu madre que conociste al primer amor de tu abuela muerta y que te enamoraste perdidamente de él? Empecé a cuestionar todo sobre mí misma. ¿Era normal sentir esto por un hombre mayor? ¿Estaba mal que me gustara su madurez, su estabilidad, la manera en que me trataba como si fuera la mujer más valiosa del mundo? ¿O era solo que estaba confundida, que buscaba una figura paterna que nunca tuve? Mi papá nos había abandonado cuando yo tenía 12 años, se fue con otra mujer más joven y nunca volvió a dar señales de vida. Tal vez por eso me atraía tanto la presencia sólida de Jamal, su manera de hacerme sentir protegida y valorada. Pero cuando lo veía sonreír, cuando escuchaba su risa, cuando notaba cómo se le iluminaban los ojos cuando me contaba algo que le había pasado en el día, sabía que no era solo eso. Era atracción real, era conexión emocional, era algo que nunca había sentido por ningún chico de mi edad. Todo cambió definitivamente en una noche tormentosa de diciembre. Había estado lloviendo toda la tarde, y las calles estaban inundadas cuando Jamal vino a recogerme después del trabajo como siempre. Pero se veía turbado, preocupado, como si hubiera estado luchando consigo mismo todo el día. «Necesito decirte algo importante», dijo cuando nos subimos al carro. Sus manos temblaban ligeramente en el volante. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo por encima del sonido de la lluvia, golpeando el techo. «Me tengo que ir, Valentina. Regresar a Qatar. Tal vez permanentemente». «¿Qué?» La palabra se escapó de mi garganta como un grito de dolor. «¿Por qué? ¿Qué pasó?» Se quedó viendo la lluvia escurriendo por el parabrisas, las luces de la ciudad borrosas y distorsionadas. «Porque ya no puedo seguir haciendo esto», finalmente dijo, y su voz se quebró.
Porque cuando te miro, ya no veo a Esperanza. Te veo a ti, Valentina. Y eso me aterroriza más que cualquier cosa en el mundo. ¿Por qué te aterroriza?, susurré, aunque creo que ya sabía la respuesta. Jamal se volteó hacia mí, y la cantidad de dolor crudo en sus ojos me golpeó como una bofetada. Era el dolor de un hombre que había cargado culpa y soledad durante décadas. Porque eres lo suficientemente joven para ser mi hija. Porque soy demasiado viejo para esto, para sentir lo que siento. ¿Por qué? Hizo una pausa larga, luego continuó más bajito. Porque no tengo derecho de amar a la nieta de una mujer a la que le fallé tan terriblemente hace 40 años. ¿Le fallaste? No entendí. Pero me dijiste que ella te dejó. Te mentí, Valentina. Su voz se quebró completamente. Esperanza no se casó con tu abuelo simplemente porque yo me fui. Me dejó porque se enteró de Amira. Mi esposa en Qatar, de la que nunca le dije nada. El mundo se inclinó peligrosamente. La lluvia golpeaba el techo con más fuerza, las luces de la ciudad se borraron completamente por las ventanas empañadas, y yo me quedé completamente helada, procesando lo que acababa de escuchar. Las piezas del rompecabezas empezaron a acomodarse de una manera que me hizo sentir náuseas. ¿Estabas casado cuando conociste a mi abuela? Sí. La palabra salió como una confesión que había estado guardando durante 4 décadas. Un matrimonio arreglado desde que tenía 20 años. Tradicional, esperado por ambas familias, sin amor real. Pero Esperanza no sabía nada de esto cuando nos conocimos. Cuando se enteró. Cerró los ojos como si el recuerdo le causara dolor físico. Dijo que se negaba a ser el secreto sucio de alguien. Y se fue esa misma noche. ¿Y la dejaste ir? Era joven y arrogante. Pensé que entendería la situación, que el amor era suficiente para superar cualquier obstáculo. Pensé que esperaría mientras yo encontraba la manera de dejar a mi esposa sin deshonrar a mi familia, sin crear un escándalo. La risa que salió de su garganta fue completamente amarga. Me divorcié de Amira 8 meses después de que Esperanza se fue. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Esperanza ya se había casado con tu abuelo. Me senté en silencio, completamente aturdida por esta revelación. ¿Entonces mi abuela había vivido toda su vida casada con mi abuelo pero amando en secreto a este hombre? ¿Se había conformado con la seguridad y la honestidad del abuelo en lugar de pelear por su corazón? ¿Por qué me dices esto ahora?, logré preguntar después de varios minutos de silencio. Porque no puedo vivir con más mentiras. No contigo. Jamal me miró directamente a los ojos. Estoy enamorado de ti, Valentina. No de la memoria de Esperanza, no del fantasma del pasado, sino de ti. De tu espíritu libre, de tu fuerza, de la manera en que me desafías y me haces querer ser mejor hombre. Y está mal en todos los niveles posibles. ¿Por qué está mal? Mi voz era apenas un susurro tembloroso. Porque destruí la felicidad de tu abuela con mis engaños. Por la diferencia de edad que tenemos. Porque la gente va a decir cosas terribles sobre nosotros. ¿Por qué? No lo dejé terminar. Me acerqué a él y lo besé. Suave al principio, tentativo, luego más desesperada, volcando todos mis sentimientos confusos en ese momento que había estado esperando sin saberlo. Jamal se puso completamente rígido por un segundo, luego me acercó con manos temblorosas, como si no pudiera creer que esto estuviera pasando realmente. Valentina respiró contra mis labios. ¿Qué estás haciendo? Lo que mi abuela Esperanza tuvo demasiado miedo de hacer, dije con una fiereza que no sabía que tenía. Estoy peleando por lo que quiero. Estoy siendo valiente como ella me enseñó a ser. Nos abrazamos en ese carro mientras la tormenta rugía afuera, 2 personas que habían encontrado algo inesperado y prohibido en el lugar menos probable. No te vayas a Qatar, susurré contra su cuello. Por favor, no te vayas. Pero la gente nos va a juzgar terriblemente. Que nos juzguen. Enmarqué su cara con mis manos, obligándolo a mirarme. No me vas a esconder como un secreto sucio como hiciste con tu familia hace 40 años, ¿verdad? Algo cambió en su expresión. La culpa y el miedo se transformaron en determinación.
Nunca, dijo con una firmeza que me llegó hasta los huesos. Si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien. Sin mentiras, sin secretos. Entonces quédate. Quédate y démosle una oportunidad real a esto. Buscó en mis ojos por un momento que se sintió eterno, como si estuviera leyendo mi alma para asegurarse de que esto era lo que realmente quería. Sí, dijo finalmente, y su sonrisa fue la más hermosa que había visto. Veamos a dónde nos lleva esto. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Habrían sido tan valientes como yo o habrían escogido la seguridad de lo conocido? Eso fue hace 8 meses. Ahora vivimos juntos en su penthouse, y sí, la gente se queda viendo cuando salimos juntos. Los blogs de chismes de la ciudad me llaman una interesada que busca dinero fácil. A él lo tildan de raro y enfermo, a nuestra relación la califican de completamente inapropiada y moralmente cuestionable. Las redes sociales están llenas de comentarios crueles cuando aparecemos en algún evento social. Pero ¿saben qué? Dejé de que me importe lo que piensen los extraños. Porque cuando Jamal llega a casa completamente agotado después de días de trabajo de 12 horas administrando sus restaurantes y todavía se toma el tiempo de preguntarme sobre mis clientes y mis metas, no veo a un hombre mayor aprovechándose de una chica joven. Veo a alguien que genuinamente prioriza mi felicidad por encima de la suya. Alguien que apoya mis sueños de abrir mi propio estudio de fitness, que me ayuda a hacer mi plan de negocios, que ama mi ambición en lugar de sentirse amenazado por ella. Y cuando me abraza en las noches y susurra mi nombre como una oración de gratitud, sé absolutamente que me ve a mí, Valentina, la instructora de fitness de 23 años de la Ciudad de México, no al fantasma de su amor perdido. Hemos tenido conversaciones profundas sobre nuestra diferencia de edad, sobre lo que significa para nuestro futuro. Jamal me ha dicho que respeta completamente si algún día decido que quiero estar con alguien de mi edad, que no me va a guardar rencor si cambio de opinión. Pero yo le he explicado que lo que siento por él no tiene nada que ver con su dinero o su estatus social. Tiene que ver con cómo me hace sentir completa, valorada, amada de una manera que nunca había experimentado. A veces me pregunto qué pensaría mi abuela Esperanza sobre todo esto. Tal vez se chocaría al principio, tal vez me regañaría por meterme con el hombre que le rompió el corazón. Pero entonces recuerdo las historias que me contaba cuando era niña sobre ser valiente, sobre luchar por lo que quieres, sobre no vivir una vida de qué hubiera pasado si. Tal vez entendería que el amor no sigue reglas sociales o expectativas familiares. Tal vez estaría orgullosa de que su nieta tuvo el valor que ella no pudo tener. El amor simplemente encuentra un camino, sin importar cuán improbable o complicado sea ese camino. Hace 3 semanas, Jamal me propuso matrimonio. Fue en el mismo lugar donde nos conocimos, junto a su Mercedes-Benz, pero esta vez con un anillo que había pertenecido a su bisabuela, pasado por generaciones en su familia. Me dijo que quería que fuéramos juntos a Qatar, que conociera a toda su familia extendida, que construyéramos algo real y duradero que honrara tanto nuestro amor como la memoria de mi abuela. ¿No te da miedo lo que van a decir en tu país?, le pregunté, porque sabía que en las culturas árabes tradicionales este tipo de relaciones pueden ser muy mal vistas. Me da más miedo perderte a ti, respondió sin dudarlo. Cometí ese error una vez con tu abuela cuando dejé que el miedo y las presiones sociales tomaran mis decisiones. No lo voy a repetir contigo. Le dije que sí, obviamente. ¿Cómo no iba a decirle que sí al hombre que me había enseñado lo que significaba ser amada completamente? Pero la decisión de casarnos trajo consecuencias que no había anticipado. Mi mamá, cuando finalmente le conté la verdad sobre Jamal, se puso furiosa. No solo por la diferencia de edad, sino porque sintió que estaba traicionando la memoria de mi abuela, al estar con el hombre que la había lastimado. Ese hombre destruyó a tu abuela, me gritó. ¿Cómo puedes ser tan ciega? ¿Cómo puedes repetir los errores del pasado? No estoy repitiendo nada, le respondí con la misma fiereza. Estoy viviendo mi propia vida. Tu abuela lloró por él durante años, Valentina. Años. Incluso después de casarse con tu abuelo, a veces la encontraba viendo viejas fotografías y llorando. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. Pero también me hicieron entender algo importante: mi abuela había vivido toda su vida a medias, amando a un hombre pero casada con otro.
Yo no iba a cometer el mismo error. La planificación de la boda se volvió complicada. Varios familiares de mi lado decidieron no asistir. Algunos amigos del gimnasio dejaron de hablarme cuando se enteraron. Incluso perdí algunos clientes que consideraban inapropiada mi relación. Pero también descubrí quiénes eran las personas que realmente me amaban. Mi mejor amiga Carmen me apoyó desde el primer día. Si te hace feliz y te trata bien, lo demás no importa, me dijo. Algunos de mis compañeros de trabajo se convirtieron en mis defensores más fierce cuando escuchaban comentarios crueles. Y la familia de Jamal en Qatar, sorprendentemente, me recibió con los brazos abiertos cuando viajamos para conocerlos. Su hermana mayor me dijo: Jamal ha estado solo demasiado tiempo. Si tú lo haces sonreír como lo vemos sonreír ahora, eres bienvenida a nuestra familia. Mientras tanto, Jamal me estaba ayudando a realizar mis sueños profesionales. Con su apoyo financiero y consejos empresariales, abrí mi propio estudio de fitness en un local pequeño pero perfectamente ubicado. Valentina's Gym se convirtió rápidamente en uno de los lugares más populares del barrio. Tenía la libertad de crear mis propias clases, contratar a otros instructores, construir algo que era completamente mío. «Esto es lo que tu abuela hubiera querido para ti», me dijo Jamal una noche mientras revisábamos los números del negocio. Independencia, éxito, la capacidad de crear tu propio destino. 2 meses antes de la boda, algo inesperado sucedió. Estaba organizando los documentos para nuestro matrimonio civil cuando encontré una caja vieja en el closet de mi mamá. Dentro había cartas, fotografías y un diario que había pertenecido a mi abuela. Con manos temblorosas, abrí el diario en una entrada fechada en 1987, 2 años después de que Jamal se fuera de México. Hoy me enteré de que Jamal se divorció de su esposa en Qatar. Había escrito mi abuela con su letra perfecta. Carlos me lo dijo porque lo leyó en un periódico de negocios. Se divorció apenas 8 meses después de que yo me casé con Joaquín. Si hubiera esperado, si hubiera sido más valiente, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Pero ahora estoy embarazada y no puedo vivir de «¿qué hubiera pasado si?». Tengo que construir una vida con las decisiones que tomé. Seguí leyendo, página tras página de pensamientos sobre Jamal, sobre el amor que nunca pudo olvidar, sobre los sueños que había enterrado. Una entrada de 1995 me hizo llorar. Hoy mi pequeña Valentina me preguntó por qué a veces me veo triste. No pude decirle que es porque todavía sueño con un hombre que amé hace 10 años. Espero que cuando ella crezca, sea más valiente que yo. Espero que luche por lo que quiere y nunca se conforme con menos. La última entrada que mencionaba a Jamal estaba fechada apenas un mes antes de que mi abuela muriera. Si existe algo después de esta vida, espero poder decirle a Jamal que lo perdoné hace mucho tiempo. Y espero que él pueda perdonarse a sí mismo. El amor verdadero no se encuentra tantas veces en una vida. Si Dios le da una segunda oportunidad, espero que la tome. Cuando le mostré el diario a Jamal, lloró. Lloró como no había llorado en 40 años, liberando décadas de culpa y arrepentimiento. Ella me perdonó, susurró. Esperanza me perdonó. Y te está dando su bendición, le dije, abrazándolo fuerte. Nos está dando su bendición. ¿Creen que era una señal del destino encontrar ese diario justo antes de nuestra boda? La ceremonia fue pequeña e íntima, exactamente como habíamos planeado. Solo familia cercana que nos apoyaba y amigos verdaderos. Nos casamos en un jardín hermoso en Cuernavaca, con flores blancas y música suave. Jamal se veía impresionante en su traje tradicional árabe, y yo llevaba un vestido sencillo pero elegante que él había escogido conmigo. Durante los votos, Jamal dijo algo que me hizo llorar frente a todos: Valentina, me has enseñado que el amor no conoce edades, no conoce pasados complicados, no conoce lo que otros consideran apropiado. Me has enseñado que nunca es demasiado tarde para ser valiente. Yo le prometí: Jamal, contigo he aprendido que el amor verdadero no es solo pasión, sino también respeto, apoyo y la decisión diaria de escogernos el uno al otro a pesar de lo que diga el mundo. Después de la ceremonia, mi mamá se me acercó. Había estado distante durante meses, pero ese día se veía diferente. Tu abuela hubiera estado orgullosa, me dijo, y pude ver lágrimas en sus ojos.
orgullosa de tu valor, de tu determinación. Tal vez yo también puedo aprender a estar orgullosa. Ahora, 6 meses después de la boda, puedo decir honestamente que nunca he sido más feliz. Jamal y yo hemos encontrado un ritmo perfecto. Él maneja sus restaurantes, yo administro mi gimnasio, y por las noches cocinamos juntos, vemos películas, planeamos viajes. Estamos construyendo algo hermoso y sólido, algo que honra tanto nuestro amor como las lecciones que aprendimos del pasado. La gente todavía comenta, por supuesto. Probablemente siempre lo hará. Pero hemos aprendido a filtrar las voces que importan de las que no. Hace una semana, recibimos una noticia que cambió todo: estoy embarazada. Cuando se lo dije a Jamal, su reacción fue inmediata y hermosa. Me levantó en sus brazos, me dio vueltas y lloró de felicidad. Un bebé, susurró. Nuestro bebé. Algo completamente nuestro. ¿No te da miedo que la gente diga que eres demasiado mayor para ser papá?, le pregunté. Solo me da miedo no ser lo suficientemente bueno para ustedes dos, respondió, poniendo su mano en mi vientre todavía plano. Esa noche, estábamos acostados en la cama hablando sobre nombres para el bebé, sobre cómo sería criarlo, sobre el futuro que estábamos construyendo, cuando Jamal se quedó muy callado. ¿En qué piensas?, le pregunté. En que tal vez esto era el plan desde el principio, dijo suavemente. Tal vez Esperanza sabía que algún día te encontraría. Tal vez ella orquestó todo esto desde donde esté. ¿Crees en esas cosas? Ahora sí. Me besó la frente. ¿Por qué no puedo creer que tanta felicidad sea solo coincidencia? Me quedé dormida esa noche sintiendo que mi abuela estaba cuidándome, que había encontrado una manera de darme todo lo que ella no pudo tener: amor verdadero, valentía para luchar por él y la oportunidad de construir una vida sin arrepentimientos. Pero entonces, esta mañana, mientras revisaba algunos documentos legales para agregar mi nombre a las propiedades de Jamal, encontré algo que cambió todo lo que creía saber sobre nuestra historia. En el fondo de una carpeta vieja había una carta fechada hace apenas 2 años. Una carta de mi abuela Esperanza dirigida a Jamal. Una carta que él claramente había recibido y nunca me había mencionado. La abrí con manos temblorosas y leí: mi querido Jamal, me estoy muriendo y hay cosas que necesito decirte. Mi nieta Valentina cumplirá 21 años pronto. Es fuerte, hermosa, valiente, todo lo que yo no pude ser. Si algún día te la encuentras, por favor cuídala como no pudiste cuidarme a mí. Dale el amor que yo fui demasiado cobarde para aceptar. Ella se merece un hombre que la ame completamente, sin reservas, sin secretos. Tal vez tú podrías ser ese hombre. Con amor eterno, Esperanza. Nuestro encuentro no había sido casualidad. Jamal había estado buscándome.